Bueno, y como lo dijimos, efectivamente, esta tarde no fue algo sorpresivo, se veía venir en los últimos días. El presidente Joe Biden anunció que renunciaba, daba un paso al costado y ya no insistía en postularse a la reelección por el Partido Demócrata, sino que más bien le daba su respaldo a su vicepresidenta Kamala Harris. Y por eso estamos en contacto, abriendo hoy el programa ante esta noticia tan importante, con José González, gerente asociado de GSG Advisors en Nueva York. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Un placer. Encantado siempre. José, bueno, ya sabemos que lo que explica esta decisión tiene que ver con los achaques que estuvo exhibiendo ya desde hace algún tiempo el presidente Biden por su avanzada edad, también las responsabilidades de la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, el que para la mayoría de analistas fue un desastroso debate con Donald Trump y finalmente, para su mala suerte, COVID-19. Pero, digamos, ¿cuáles son, según tu manera de ver, las principales repercusiones de esta decisión? Como se le atribuye a Lenin, Oscar, que decía que hay años que parecen semanas y hay semanas que parecen años, estos han sido 8 días trascendentales para la política norteamericana. El domingo pasado habríamos hablando del intento de asesinato, de magnicidio de Trump. Hemos tenido la convención republicana esta semana donde se coronó a Trump como el candidato. No es una denominación, sino una coronación. Se acaba de apropiar, hacerse dueño del Partido Republicano. Y un domingo en la tarde, cuando nadie lo esperaba, Biden anuncia finalmente que renuncia a ser candidato al Partido Demócrata y endosa a Kamala Harris. La sucesión es automática en la oficina, pero no para la candidatura. Ahora, la decisión de quién es el candidato, en la medida que Biden estaba nominado en las elecciones primarias, pero no hubo la nominación oficial porque recién viene la convención demócrata en 3 semanas, a fines de agosto. Los delegados tienen el poder de elegir básicamente a quien el partido o ellos mismos decidan, pero da la impresión en estas primeras horas que Kamala Harris debería ser la candidata. ¿Por qué renuncia a Biden? Una presión muy grande del partido en los últimos días. Es muy obvio que su salud no es la misma, y no porque tenga demencia senil o nada, sino por la edad. Y si Kamala Harris es designada como la candidata en la convención de Chicago, tiene que escoger un vicepresidente que determinará la fórmula. ¿En qué cambian las cosas? Debería haber una continuidad de las políticas de la administración Biden, pero a rey muerto, reina puesta, las políticas van a ser nuevas. Y Harris tiene, como todo candidato, fortalezas y debilidades. Es una operadora, miembro del Partido Demócrata por muchos años, ex fiscal general de California, ex senadora, vicepresidenta, candidata a la presidencia. Ahora es que la vamos a ver en su real personalidad. Y en la medida que mantenga el staff de Biden, si es elegida, y continúe las políticas, deberíamos tener una estabilidad hacia adelante. Y Kamala Harris no ha tenido una exposición como Biden a la gran política internacional. Va a ser un reto muy grande y ahí va a haber una gran resistencia a su candidatura. Kamala Harris es de madre india, de la India, de padre jamaiquino, educada en California, en comunidades afroamericanas, mujer liberal, clave en el trabajo de despenalización del aborto. Esta se convierte en una campaña realmente interesante. Después de muchos años en las campañas estaban totalmente orquestadas. Totalmente de acuerdo. Ahora, José, como digamos ya se había anunciado la semana pasada y como lo has comentado ahora, Trump fue nominado por el Partido Republicano o coronado, como tú dices, en el partido, como rey ahora del Partido Republicano. Pero este jueves, cuando él acepta la nominación formalmente, da un discurso de 1 hora y media, que es una cosa que nunca se ha dado en una aceptación, pues, si fuese presidente, pero bueno. Pero escucharlo, y tú lo has escuchado completo, yo apenas en unas partes, básicamente confirma que una posible presidencia con él es preocupante para el mundo, ¿no? Empecemos por Ucrania, pobre Ucrania, ya dijo lo que va a pasar, no va a apoyar a Ucrania, etc. La pregunta, volviendo a nuestro tema, que es el tema económico, José, para los amigos que nos siguen, sobre todo el sector minero, petróleo energético, ¿cuál podría ser la repercusión de un triunfo de Trump sobre Kamala Harris en caso de que ella sea ratificada por su partido, como debe ser? Yo no creo que salga nadie de la noche a la mañana.
Pero ¿cuál puede ser la repercusión de esa presidencia? Ya vimos la primera parte de esa película. Desde el punto de vista económico, en el sector minero, petróleo, ¿puede subir el petróleo? ¿Puede bajar los minerales? ¿Cómo lo ves tú? Como señalas, Oscar, después del intento de asesinato, Trump había dicho que había destrozado su discurso y que lo había reescrito y que iba a ser un llamado a la unión. No nos quedaba claro si el partido del país. Los primeros 10 minutos fueron en esa dirección y la restante hora, 20 minutos, Trump volvió a sus disquisiciones desquiciadas, ¿sí? En un gran desorden, hablando de sí mismo, improvisando en lo que parecía un discurso en el teleprompter, y se volvieron a caer los ánimos. De hecho, se esperaba que la renuncia de Biden se anunciara el sábado ayer, pero resistió porque con un Trump que había vuelto a sus disquisiciones de la pandemia, probablemente tenía algún tipo de aire Biden, pero era muy claro que ya el partido no lo apoyaba y no iba a ir a una convención y no iba a dividir al partido y al país. ¿Qué sacamos en conclusión de ese mensaje y de lo que se dijo en la convención republicana y cuáles efectos van a tener para los mercados energéticos y mineros? Trump se manifiesta en contra de los vehículos eléctricos, se manifiesta en contra de los verdes liberales que quieren imponer una agenda medioambiental, es decir, un discurso que pensábamos que ya se había muerto y abandonado en virtud de la COP28 y las decisiones de descarbonización, y critica las leyes emitidas por Biden en donde se va a invertir en infraestructura para la electromovilidad y la transición energética. Recordemos que el primer gobierno de Trump, a uno le puede gustar Trump o no, pero en términos de políticas públicas, desde que nos recomendó inyectarnos lejía para curarnos de la COVID, ¿sí? Hasta la cantidad de cosas que decía todos los días en Twitter y en sus conferencias de prensa, un gobierno muy malo en términos de políticas públicas. Si se revirtieran los proyectos de Biden, además mencionó el moto de Sarah Palin, la candidata a la vicepresidenta de McCain, Drill Baby Drill, que los Estados Unidos tienen que producir más petróleo sin tomar en cuenta las regulaciones medioambientales y de comunidades nativas norteamericanas. Podría crear un impacto importante en términos de mercados energéticos, mercados mineros, las cotizaciones de los minerales que se ven bien podrían ser afectadas. Si vuelve a reducir impuestos y no baja los gastos, la inflación retornaría, las tasas de interés podrían volver a subir. Sería Trump 1 revisitado, Trump 2 en una circunstancia en donde lograr el equilibrio y las perspectivas hacia adelante de la reconstrucción de la infraestructura norteamericana y la inversión global podrían retroceder, sin tomar en cuenta su actitud de cara a NATO, su actitud de cara a Ucrania, su actitud de cara a Israel y Gaza, su actitud de cara a China y Taiwán, si vuelven a la guerra de tarifas que se planteó antes del advenimiento de la COVID. No es un buen perfil. Definitivamente, definitivamente. Coincido con muchas de las cosas que has dicho. Además, son hechos, porque todos hemos visto la primera parte de esta película y ha sido una película de terror. Gracias, José. Hasta el próximo domingo.